Hola Alex, mi nombre es Ramiro Salamanca. En esta ocasión, quiero compartirte una historia que viene de parte de mi hermano. Esto le ocurrió a él en su niñez. Tenía 13 años. Yo en aquel entonces incluso era menor que él. Tendría como unos 8 o 9 años. En aquel tiempo, mis padres habían comprado recientemente su terreno. Eran varios terrenos los que estaban ofertando. Cuando las personas compran estos terrenos de oportunidad, usualmente son en lugares deshabitados y alejados. Y esto no era la excepción. Mis padres habían comprado su terreno y en las cercanías y rodeándolo había más terrenos, o sea, era puro monte. Muchas familias llegaron ahí y empezaron a construir. Pero no creas que empezaron a construir casas de material. La mayoría era de madera, lámina, e incluso algunas empezaron en obra negra. Tenía sentido, pues todavía no llegaban los servicios como el agua, la electricidad. Teníamos que ir a sacar agua de un pozo cercano. Así que ya entenderán que el lugar estaba muy lejano. Y digamos que si bien había personas, ni siquiera había luz pública. Y por las noches, todo era oscuridad. Recuerdo que en aquel tiempo habían puesto como una bodega, un lugar donde nosotros podíamos abastecernos ya sea de comida y algunas chucherías. Mi padre siempre nos llevaba por la noche, cuando él llegaba del trabajo, y de camino hacia esta bodega, nos percatamos de algo curioso. E incluso nosotros, en nuestra niñez, se nos hizo extraño. Y es que había un lugar como un claro. Entre tanto monte resaltaba mucho. Y eran cruces pequeñas, como un cementerio pequeño, tal vez de algunos 12 metros por 10. Nosotros le preguntamos a nuestro padre que si teníamos ese cementerio, es decir, que teníamos muy cerca uno. Mi padre nos dijo que no, que ese cementerio se iba a quitar. Y que no era cementerio de personas, sino que el dueño, el que estaba vendiendo todo aquel terreno, decían que eran tumbas, por decirlo de algún modo, de animales, de mascotas. Era un cementerio popular en una localidad muy cercana, por venir a enterrar mascotas ahí y algunos animales. Simplemente los pobladores habían decidido agarrar aquel lugar, y como nadie les había dicho nada, pues ahí se fueron aconglomerando varios cadáveres de diferentes animales de diferentes especies. Según tengo entendido, había desde hámsters, cuyos, perros, gatos, puercos, gallinas e incluso un caballo. Hay unas zonas muy rurales por aquel lugar. A nosotros nos pareció fascinante aquella historia, e incluso empezamos a inventar historias de terror que rodeaban aquel cementerio. Empezábamos a decir entre yo y mi hermano y otros niños de ahí que se veían sombras caminando entre las tumbas, entre las cruces. Aunque ya entre nos, Alex, eso era mentira. Ahora que lo recuerdo, me parece una gran ironía cómo jugábamos con aquello, sin percatarnos lo más mínimo que íbamos a vivir una experiencia como la que contábamos. Pasaron los años, Alex. Nuestra casa era de madera y de lámina, pero ya era más grande, y ya teníamos cercado. Algunas casas ya estaban en obra negra. Ya teníamos drenaje y electricidad, pero luz pública, esa todavía no. Ni siquiera habían pavimentado las calles, así que era puro camino de terracería y grava. Mi padre había cambiado algunos turnos, por lo tanto, llegaba hasta la medianoche ahí con nosotros. Así que mi hermano, al tener ahora ya 13 años, iba por los víveres a la bodega, por eso de las 10 o 12 de la noche. Todos ahí nos conocíamos, entonces no había pandillas, no había maleantes, éramos puras familias, aunque ya de noche, los caminos estaban desérticos. Aunque por obvias razones, nadie tenía que robar. Mi hermano se acostumbró tanto a caminar de noche, que él no le vio nada de malo en una noche salir de madrugada. Recuerdo que era como la 1,
Nuestros padres habían salido y nos habían dejado solos. Habían salido a un encargo, ya que estaban poniendo un local en la zona centro. Mi hermano, simplemente por antojo y yo también secundándolo, decidimos juntar nuestro dinero para ir por unas golosinas. Mi hermano era el que iba a ir, yo me iba a quedar, así que lo esperé. Pero pasaron 30 minutos, pasaron 40 minutos, y se me hacía extraño que mi hermano no llegara, hasta que en eso lo voy viendo. Él venía corriendo entre la negrura absoluta. Te vuelvo a remarcar, estábamos solos, así que yo no sabía qué hacer. Él llegó a la casa y llegó temblando, e inmediatamente no me pudo decir ni una sola palabra cuando se desplomó en el suelo. Yo estaba muy alterado. Tardé como 15 minutos en llamarle a mis padres, ya que yo no daba con el número. Era muy chiquillo en aquel tiempo. Mis padres llegaron muy alterados, ya que les había dicho que mi hermano se había desmayado. Cuando llegaron, incluso mi hermano todavía no despertaba. Empezaron a tratar de hacerlo reaccionar, y al paso de algunos breves minutos, él pudo hacerlo. Mi hermano, cuando se despertó, empezó a llorar, empezó a temblar, e incluso no podía articular ninguna palabra. Solamente decía: vi un perro, vi un perro. Pero nosotros estábamos confundidos. ¿Pero de qué perro está hablando? Había perros callejeros ahí en la calle, pero todos nos conocían. Es más, si te veían en lo oscuro, puede que te ladraran, pero si tú les empezabas a hablar, los perros empezaban a mover la cola y se te acercaban. Ya eran perros ahí de la colonia. No entendía cómo era posible que algún perro tal vez le hubiera hecho eso. Fue hasta más tarde, cuando ya estaba sentado en la sala. Continuaba llorando, continuaba hiperventilando, pero esta vez de una manera un poco más calmada. Y lo que nos contó Alex, a mí me dio mucho miedo, y a mi padre lo sorprendió. Él dijo que iba caminando, había pasado por aquel cementerio, aquel famoso cementerio de mascotas. Había ido hasta la bodega, había tardado un poco más, ya que había una fila enorme por ser fin de semana, y también había borrachos. Cuando él ya venía de regreso, en la absoluta oscuridad y soledad, iba pasando enfrente de aquel cementerio, cuando vio un perro que iba caminando enfrente de él. Este perro tenía una apariencia muy demacrada. Estaba exageradamente delgado. Mi hermano dice que le podía ver el lomo, los huesos, las costillas, los huesos de los pies, de la parte trasera. Parecía un perro que no hubiera comido tal vez en meses. Estaba casi con la piel pegada a los huesos. También parecía no tener pelo. Tenía un tono gris, y no podía ver ni un solo pelo en su lomo, ni en su cabeza, ni en su cola, como si lo hubieran rapado. A mi hermano esto le pareció algo muy curioso, y tal vez por lo mismo, no decidió adelantarlo. Siguió caminando atrás de él, cuando en eso él se percató que el perro se levantó, se irguió completamente, parándose en sus dos patas, y fue volteando lentamente hasta quedar de frente con mi hermano. En ese momento el perro le dijo: ¿qué me ves? Ya no vuelvas a pasar enfrente de mi casa. Mi hermano simplemente se quedó ahí, se quedó petrificado. El perro le había hablado. Después de eso, el perro continuó caminando sobre sus dos patas y se metió en el cementerio. Mi hermano dice que no sabe por qué, pero simplemente se quedó ahí. Ya no siguió caminando. Sintió como todos sus huesos se entumieron. Sintió como estos ardían, un calor desde adentro, tal vez la adrenalina que estaba sintiendo, pero aún así no podía moverse. El perro fue y se internó en el cementerio. Simplemente desapareció entre el oscuro. Mi hermano no sabe cuánto tiempo pasó ahí, pero él sabe que fue mucho. Y yo puedo dar fe de esto porque se tardó minutos de más. Una vez que pudo estar otra vez en sí, empezó a correr, y no paró hasta que llegó a la casa. Al llegar ahí simplemente ya no pudo más, y se desmayó. Mi padre, algo enfurecido, y como era muy creyente de esto, agarró su machete y se fue al cementerio, pero no encontró nada.
Sorprendentemente, la historia de mi hermano no fue solamente una. Hubo varias historias que se empezaron a contar. Algunos trabajadores que llegaban tarde y que pasaban enfrente de aquel cementerio, pues era el único camino que daba hacia los terrenos, empezaron a ver a un perro caminando en dos patas, moviéndose entre las cruces. Llegó a tal punto que tuvieron que tumbar aquel cementerio. Derribaron las cruces y, por si no fuera poco, también sacaron los cuerpos. La mayoría de estos ya no se encontraban. Solamente encontraban restos de bolsas, pero hubo otras tantas tumbas de los que sí sacaron huesos. Y efectivamente, eran huesos de perros, de gatos, de animales. Nadie sabe si aquel cementerio, cuando estaba levantado, había sufrido tal vez algún embrujo o se encontraba maldito. Mi hermano, en más, nunca volvió a pasar por ahí durante la noche, y a mí también se me tuvo prohibido, al menos hasta que levantaron arriba de este cementerio unos locales que eran destinados para vender. Recuerdo que se puso una frutería y demás cosas. Por suerte, las apariciones de aquel extraño perro cesaron al momento de que el cementerio desapareció. Esa fue mi historia, Alex. Saludos a ti y a toda la comunidad de los criptomaníacos. Les mando un abrazo fuerte. Mi nombre es Orlando Castellanos. Mi experiencia es la siguiente. Es una experiencia que es difícil de creer. De hecho, a las personas que se los he contado, te podré decir que un 50% me creen, Alex. Pero en esta noche te la quiero compartir a ti. Y estoy seguro que los miembros de la comunidad de la cripta embrujada tomarán mis palabras un poco más en serio que las personas que me dijeron que lo más probable que haya vivido haya sido una pesadilla. Yo sé que esto que viví fue real y sucedió cuando trabajé en un cementerio. En aquellos años yo era alguien joven, alguien que buscaba un empleo, y un conocido me contactó con este señor que estaba buscando a alguien de vigilancia para un cementerio municipal. La paga era buena y casi por lo regular no había nada que hacer más que vigilar. Había algunas tareas, claro que sí, como limpiar las tumbas, y hablo de limpiar a profundidad. Si bien el cementerio no era tan grande, pues suponía alguna molestia, un día que otro. Además me dijeron que tenía que estar muy al pendiente, que no se me tenía permitido dormir, más que nada, porque había muchas personas que entraban al cementerio que se saltaban la barda, algunas personas que tenían conductas extrañas, y otros que simplemente iban a robar o a hacer maldades, pues algunas personas eran enterradas con pertenencias. Después de que me dijeron todo esto, me dieron un recorrido. Recorrí todo el cementerio, Alex. Me dijeron que tenía que hacerlo cada hora, todas las noches, sin falta. Me dijeron que pusiera todos los candados y que me mantuviera despierto. Te sorprendería mucho lo insistentes que eran con este punto. Mantente siempre despierto. Me dieron una hoja con tareas. Digamos que eran algo de tareas, no muchas, pero lo suficiente para entretenerme tal vez como unas 3 horas. Yo acabé todas las tareas y vi que al final de aquella lista tenía una flecha que decía dame vuelta. En un principio yo no leí la parte de atrás, pensé que eran más tareas, así que me preocupé por hacer las que venían en la parte de enfrente. Una vez que terminé, por eso de la 1:30 de la mañana, casi pegándole a las 2, cené un poco, tomé la hoja y vi por detrás. Ahí tenía un escrito, en mayúsculas, remarcado de manera casi obsesiva, y con letras muy grandes que acaparaban toda la hoja de la parte trasera, diciéndome, no te duermas, no te duermas. Había un leve texto remarcado abajo. Me dijeron, hay una radio en el cajón, hay diferentes cargadores por si tu celular se llega a quedar sin carga,
y también hay historietas y libros. Por favor, mantente despierto. Estaba pensando que tal vez les habían robado mucho, que tal vez habían sucedido algunas cosas que no tenían que dejar pasar. Entonces, acaté la regla y me mantuve despierto. A la mañana siguiente me preguntaron si todo había estado normal, a lo que yo le dije que sí, que no había habido problema, que el cementerio había estado intacto y que había hecho la limpieza, que había hecho los rondines, y que no me había dormido. Los cuidadores me felicitaron y así continuaron durante algunas semanas, pero a veces la vida te da imprevistos. En una tarde, unos compañeros me invitaron a realizar un trabajo de albañilería. Ustedes sabrán que el trabajo de los albañiles es muy pesado. Entonces me eché esa chambita durante la tarde. Para en la noche, cuando llegué al cementerio, llegué cansado de los brazos y con mucho agotamiento, pero aún así realicé todas mis actividades y cené finalmente. Cuando cené, Alex, me cayó un cansancio como pocos en mi vida. Tenía el abanico directo, acababa de cenar y se me hizo fácil recostarme. Tenía muy en cuenta que me iba a dormir. Entonces me levanté y traté de ponerme despierto. Hice los rondines, puse música, puse podcast, pero nada parecía solucionar esto. Además, no contaba con algún café o alguna bebida que me mantuviera despierto, entonces era más difícil. Cuando dieron las 4 de la mañana, me dije a mí mismo no aguanto. Me tengo que dormir tan siquiera una hora. Habían pasado ya unas semanas y sabía que el cementerio estaba tranquilo. Entonces puse el despertador. A las 5 de la mañana me recosté y me quedé casi de manera inmediata, dormido absolutamente. No me despertó el despertador, me despertó otra cosa, una sensación muy extraña, como cuando uno se va a caer, pero con mucho miedo. Sentía peligro. Me levanté, dando un salto, y para mi sorpresa, dentro de la caseta de vigilancia ya no había iluminación. El foco se encontraba apagado, también una lámpara de mesa que tenía. Estaba en penumbra total, y en las ventanas de la caseta yo podía ver personas, podía ver algunas siluetas de personas extrañas que me estaban mirando de afuera hacia adentro. Tenían sus palmas de las manos puestas encima del vidrio de la ventana, Alex. También su cara, pero debido a la oscuridad yo no podía ver nada, pero tal parecía que ellos sí me podían ver a mí. Yo me quedé aterrado observándolos. Aquellas personas tenían unas caras muy deformes. Eran caras como si se estuvieran pudriendo, como si fueran las caras de unos cadáveres. Yo pude ver esto cuando mis ojos finalmente se acoplaron a la negrura de la oscuridad. Inmediatamente el terror me ganó. No quería salir de la caseta. Aquellas cosas extrañas y monstruosas se encontraban afuera, así que por lo tanto, lo único que hice fue gatear, arrodillarme y meterme abajo de una mesa de madera que teníamos en la caseta. Ahí duré todo el tiempo hasta que amaneció. Solamente en ese momento tuve el valor suficiente para salir, mirar por la ventana y ver que ya no había nadie. Aquel día, cuando el sepulturero y el cuidador estaba llegando, me vieron la cara e inmediatamente me preguntaron: ¿te dormiste, verdad? Yo les dije que no, pero que ya no iba a trabajar, que ese era mi último día. Como ya sabiendo lo que había pasado, simplemente me hicieron una expresión con la cara y me dijeron: está bien, pero conste que te lo habíamos advertido. Si uno no se duerme, no pasa nada. Fue entonces cuando les dije: entonces, ¿cómo pueden trabajar así? Todos pasaron por ese susto como el que yo pasé ayer. Vi como personas extrañas, con caras deformes, me observaban de afuera para adentro hacia la caseta. Uno de ellos me dijo, Alex, algo que se me quedó muy grabado. Mira, niño, durante las noches, si uno se duerme, los cadáveres empiezan a notar que no están siendo custodiados. Por lo tanto,
se salen de las tumbas y comienzan a vigilar ellos, y a veces son curiosos y se te quedan viendo a ti cuando estás solo en la caseta. Los que te observaron anoche no eran personas vivas, eran ellos. Alex, aquel día fue el último, y esa experiencia creo que nunca la olvidaré, así que en esta ocasión se las comparto. Espero que la tomen en serio, no como otras personas que creen que estoy loco. Esto de verdad me pasó, y desde aquel momento le tengo un miedo absoluto a los cementerios, pues sé que de noche los cadáveres caminan en esas tierras. Mi nombre es Samuel Hernández. Quiero compartirte mi experiencia, Alex. Esto me sucedió hace algunos años. En aquel tiempo aún era soltero y vivía solo. Y uno al vivir solo y ser soltero tiene ciertas ventajas. Recuerdo que estaba trabajando de taxista, pero me llegó otra oferta de trabajo, la verdad, muy buena. Yo tengo experiencia siendo obrero general, siendo albañil, siendo soldador. Entonces me llegaban ciertas oportunidades para ir a trabajar a otros estados. En aquella ocasión me llegó una, la cual agarré inmediatamente. Decidí dejar mi carro allá en la casa que estaba rentando, en la cochera. Al fin y al cabo, yo iba a seguir pagando la renta, y la señora me dijo que la casa iba a ser custodiada y vigilada. Me fui a Alex cerca de 5 meses, y volví. Yo siempre he tratado de llevarme bien con los vecinos. Siempre los saludo, me despido de ellos, y entablamos una conversación muy amena. Así que me llevaba bien con todos. Cuando llegué, me sorprendió no ver, al menos en la cercanía, a ningún vecino afuera. Llegué por eso de las 7 de la mañana, revisé mi carro, y todo estaba en orden. Decidí tomarme aquel día para descansar. Había tenido 3 días sin hacer nada ya. Firmar papeles, el transporte, etcétera, ¿no? Pero me pasó algo que creo le pasa a muchas personas. Y es que a pesar de que destinamos un día para estar en la casa, no nos sentimos bien. Es decir, yo tenía ganas de hacer algo productivo. No quería tener ese día de descanso. Entonces me fui con mi taxi, lo saqué y me dije a mí mismo que iba a tomar algún par de carreras antes de que anocheciera. Salí, Alex, tomé 2 carreras y justamente cuando iba de vuelta a mi casa, me encontré con una conocida. Era una chica ahí del vecindario, la cual yo conocía desde hace años, desde que ella era una niña. Ya era una adolescente para ese momento. Tendría como 15 años. Ella simplemente estaba parada ahí, y como había empezado a llover, vi que estaba bajo la lluvia, e incluso ni siquiera se estaba cubriendo de esta. Cada vez estaba lloviendo más fuerte, por lo tanto me la acerqué y le llamé por su nombre. Esta chica inmediatamente alzó la mirada y me vio. Le pregunté: ¿a dónde vas? ¿Te puedo llevar a tu casa? ¿O estás esperando a alguien? Ella me contestó que no, y que sí, que si por favor podía llevarla, pero a su casa no. Ella tenía que ir a otro lugar. Yo le dije que se subiera, y que no importaba si me mojaba los asientos. Al fin y al cabo, como te expliqué, era una chica que yo conocía de años, y le tenía cierto cariño. La había conocido desde niña, y me llevaba bien con sus padres. Eran unos vecinos que tenía a 2 casas de distancia. Aquella chica era muy alegre, según recuerdo yo. Siempre andaba con una sonrisa, y siempre bromeaba con todos, también conmigo. Pero resulta que aquella tarde noche, como que iba triste. No pronunciaba ni una sola palabra, no me hacía chistes, solamente iba sentada callada, mirando hacia abajo. Yo le dije de manera muy sutil, pues pensé que tal vez estaba pasando por un mal momento. Disculpa, ¿a dónde quieres que te lleve? Me mencionó que quería que la llevara al cementerio, Alex. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Quería preguntarle si tal vez su padre o su madre habían sufrido algo, o tal vez algún familiar. Pero por el semblante en que veía a la chica,
La verdad era que no quería preguntarle. Se me iban las ganas. Se veía que estaba muy triste. Ella me preguntó que cuánto iba a ser y yo le dije la tarifa. Aunque para serte sincero, no planeaba cobrarle. Llegamos al cementerio, Alex, sin pronunciar ni una sola palabra. Ella se bajó del taxi y me dijo gracias, que ahorita me traía el dinero. Cuando llegué al cementerio, me di cuenta que este estaba abierto y que había muchas personas. Entre estas personas, yo reconocí a varios vecinos y también a los padres de la chica, así como también otros familiares de aquella familia. Estaba más que claro que algún familiar había perdido la vida. Yo esperé ahí, pero pasaron los minutos, las personas se fueron metiendo, y decidí que a lo mejor lo más recomendable era irme, porque soy muy empático. Aquel momento no era el apropiado para entrar al cementerio y pedirles dinero, a pesar de haber prestado mis servicios. Yo creo que lo dejaría pasar para otro día. Decidí volver a mi casa, y aquella noche no pude dormir. No sé por qué, simplemente el sueño se me había ido. Escuché en la madrugada cómo llegaban mis vecinos y más personas ahí en la casa. Cuando amaneció y yo me levanté, que para serte sincero no había dormido nada, me preparé un café, salí de mi casa y vi que en aquella casa de la chica, habían puesto un moño negro. Muchas personas saben lo que significa esto, que un integrante dentro de la familia ha fallecido. Yo me fui acercando, entré a la casa ya que había varias personas allá afuera para dar el pésame y también para saber qué persona de la familia había fallecido. Me quedé helado, Alex, cuando me dijeron que la persona que había fallecido había sido su hija. La misma jovencita que yo había llevado el día de ayer al cementerio era la misma que había fallecido. Afortunadamente esto me lo dijeron antes de que yo contara mi historia. Yo sabía muy bien lo que había visto. Sabía muy bien lo que había experimentado. Y por respeto a sus padres, por respeto a toda la familia, me quedé en absoluto silencio. No dije nada, más que nada para no afligirlos o para tal vez que creyeran que me estaba burlando de ellos o faltarles el respeto, quién sabe. Simplemente me abstuve. Yo salí de la casa, sintiéndome muy mal. Fui hasta aquel cementerio. Dejé pasar tal vez una hora. Salí de mi taxi y recorrí todo para buscar la tumba de aquella jovencita. Era fácil de encontrar. Era la que tenía muchos arreglos, muchas flores, muchos regalos, pues su funeral había sido prácticamente hace algunas pocas horas. Y pude verla, Alex. Pude ver su foto ahí, en la lápida, su nombre completo, el año de nacida y el año en el que había perdido la vida, un día antes de que yo hubiera llegado. Me despedí de ella y caminé fuera del cementerio. Cuando me di la media vuelta, Alex, te juro que la vi. Estaba ahí sentada encima de su lápida observándome, con la misma vestimenta que yo la había llevado. Tal vez era la misma vestimenta con la que la habían enterrado. Aquella chiquilla solamente se me quedaba observando, tal vez despidiéndose, tal vez agradeciéndome que la había llevado a su propio funeral, hasta su lugar de descanso, en aquel cementerio. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.